Podemos iniciar. Como ya dije, vamos a hablar sobre el tema de carcinogénesis. Voy a empezar yo con, primero vamos a saber qué ustedes entienden por carcinogénesis. Dale a la siguiente, por favor. ¿Qué entienden por carcinogénesis? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué entienden con esa palabra? Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, yo creo que sería un proceso que tiene como resultado la acumulación de lesiones que serían genéticas. Puede decirse, sí. ¿Y cuál sería la consecuencia de esa acumulación de mutaciones? Una neoplasia. El desarrollo de una neoplasia. El desarrollo de una neoplasia, muy bien. Exacto. La carcinogénesis es un proceso en el que las células adquieren mutaciones y estas empiezan a reproducirse muy rápidamente, descontroladamente, afectando lo que es el nacimiento y la muerte celular. Y puede tener alteraciones genotípicas y fenotípicamente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Si tú quieres, dame el control. Ya con el tema comprendido de carcinogénesis, vamos a ver las bases moleculares del cáncer como la importancia de las alteraciones genéticas y epigenéticas, pero nunca hemos escuchado la palabra epigenética. ¿Quién me puede decir qué entiende por esta palabra? Epigenética. Epi significa por encima. Bien. Por fuera, algo externo. ¿Qué ustedes creen que significa la epigenética? ¿Qué leyeron? Eso tiene que ver con la modificación de los genes, profe. Muy bien, pero una mutación es una modificación de un gen. Entonces, ¿en qué se diferencia la genética de la epigenética? Que es un sistema que controla la expresión de los genes. Ajá, muy bien, la expresión. No necesariamente la estructura, y que eso lo domina la genética, sino la expresión. ¿Cuándo se va a expresar un gen? ¿Cuándo se va a silenciar? Bien, son factores, son proteínas externas al ADN que modifican la expresión de un gen. Para ponerle un ejemplo súper fácil, las histonas. Si una histona no libera a la cadena de ADN, esta no se va a poder transcribir. Entonces, las histonas constituyen factores epigenéticos. Bien, seguimos. Ok, ahora vamos a hablar sobre las bases moleculares. Algo que hay que tener en cuenta es que realmente no se ha conocido las aberraciones del cáncer hasta que la tecnología se pudo desarrollar, que fue en estos últimos tiempos, permitiendo el estudio del cáncer a través de la secuenciación de ADN. Pero como quiera, el cáncer es un tema muy complejo, por lo que se han ido a buscar temas que sean específicos para todos los tipos de cáncer. Aquí vemos el primero, que es el daño genético no letal, que es un elemento esencial de carcinogenia. O sea, el daño o la mutación inicial puede ser causada, ya sea por efectos del ambiente, heredarse, o puede ser que usted tenga la mala suerte y le tocó tener cáncer. Cuando hablamos de efectos ambientales, nos referimos a efectos exógenos, como son sustancias químicas o presencia de virus, o endógenos, que son, por ejemplo, el metabolismo propio del ser vivo. El siguiente, el tumor se expresa de manera clonal. Esto quiere decir que todas las células van a ser de otra célula ya mutada, por lo que todas las células hijas van a tener la mutación de la célula madre. El estudio de esto puede hacerse por secuenciación de ADN, que vemos las mutaciones puntuales, o análisis cromosómicos, que vemos la dislocación de cromosómica. La siguiente es que los objetivos principales de la mutación se van en 4 categorías. Los protoncogenes, que van a fomentar el crecimiento y también van a crear funcionalidades que pueden hasta llegar a ser nuevas de las células. Esto va a producir el proceso de oncogenia y esto va a ser dominante a los genes normales. El siguiente son los genes supresores de tumores, que para que esto van a disminuir la función de la célula y tiene que presentarse en los 2 alelos, por eso se dice que es de forma recesiva. Aunque hay excepciones donde se presenta en un alelo y este puede perjudicarse en la supervivencia y proliferación celular.
Los genes que regulan la apoptosis, que son aquellos que van a alterar la muerte programada, y se ven mutaciones de dos tipos. Aquellas que reducen la función, que entonces van a ir a la muerte celular, y las que fomentan la función, que van a reducir la apoptosis. Y los genes reparadores de ADN. Estos son aquellas mutaciones en que la célula no es capaz de solucionar los problemas que tiene, y entonces van a haber unas alteraciones genómicas que va a llevar entonces que este cáncer sea un fenotipo, que esta célula contenga un fenotipo mutador. Siguiente. Y la última, la carcinogénesis se debe a acumulaciones de mutaciones progresivas. Esta la vamos a ampliar a continuación. Antes de pasar, este slide es muy importante y tiene tanta información que la verdad es asombroso, como hay tanto en ese slide y hay tanto conocimiento acumulado a lo largo de años de trabajo. Lo primero es que dice, el daño no letal es la base de la carcinogenia. Ustedes van a tener una lesión celular que va a ser intensa, pero que no va a ser suficiente para matar a la célula. Eso es lo que puede iniciar un tumor. Si la célula se murió de la lesión, no hay tumor, porque acuérdense que una neoplasia ya definió como una proliferación descontrolada de células. Entonces, si la célula se murió con el daño, ahí quedó, no hay problema. El problema es cuando la célula se daña y todavía mantiene la capacidad de dividirse. Entonces, ahí pueden venir las neoplasias. Le dice ahí también que la causalidad de una neoplasia es multifactorial, que puede estar asociada a una mutación heredada, pero también a una exposición ambiental. O sea que cada tumor va a tener su propia combinación de elementos multifactoriales. Le dice también que un tumor, aunque tenga 8 millones de células o 8 trillones de células, todas provienen de una única célula que se mutó, una única célula que logró romper el control celular de la división. Y que a partir de ahí, esa célula se fue dividiendo y dividiendo. Pero la última oración, que ella ya anunció que lo va a explicar un poco más adelante, lo que dice es que, aunque haya venido de una única célula y que todas las células hijas, descendientes de esa única, van a tener la misma mutación inicial, bien, a medida que el tumor se divide, va acumulando mutaciones adicionales que le van a dar ventaja competitiva para poder sobrevivir. Bien, o sea que me origino clonalmente de una única célula, pero a medida que me voy creciendo y proliferando, voy a poder ir adquiriendo nuevas competencias. Y el tercer bullet, básicamente lo que les dice a ustedes, ¿cuáles son los genes que se dañan, las categorías de genes que se dañan en un tumor? O son genes de crecimiento, que son los protoncogenes, o son genes inhibidores, que son los genes supresores de tumores, o son genes que manejan la apoptosis, tanto proapoptóticos como antiapoptóticos, o son genes que reparan el ADN. Esas son las 4 categorías principales que inician la carcinogénesis. Hay muchos otros que permiten que el tumor se desarrolle, pero esas son las 4 dianas. Si una célula quiere convertirse en neoplásica, tiene que dañar uno de los genes de esa categoría para poder perder o para poder zafarse del control que tiene la célula para evitar los tumores. Bien, entonces presten atención a esos 4 genes, esas 4 categorías que las vamos a estar viendo entre esta clase y la próxima. Dale, Heidi. Como ya dije, la acumulación de mutaciones va a ser de forma progresiva a través del tiempo. Aquí, las neoplasias malignas muestran aspectos fenotípicos que hacen a las células cancerígenas las características de las células cancerígenas. Aquí vemos un crecimiento excesivo, una invasión local y pueden pasar la metástasis. Aquí se altera el genoma produciendo que la célula sea susceptible a alteraciones y por lo tanto va a dar un fenotipo maligno. El siguiente es que las mutaciones contribuyen al fenotipo maligno, se llaman mutaciones conductoras. La primera mutación conductora que se presenta es la iniciadora, pero como dijo la profe anteriormente,
con esta sola mutación, la célula no va a ser cancerógena, sino que ella tiene que pasar un proceso que vaya adquiriendo mutaciones. Aunque realmente no se sabe cuánto tiempo se necesita, realmente puede ser muy largo porque en cánceres sorpresas como el linfoma agudo de la infancia, se presenta la presencia de una mutación iniciadora en estudios que se fueron realizados incluso 10 años antes que se le dijera el diagnóstico del cáncer. Esto va acercando a que realmente los cánceres se relacionan con células madres y entonces se llamarían células madres cancerígenas. Por último, la mutación con pérdida de función de genes que mantienen integridad genómica puede aparecer en una etapa temprana y lo que va a conducir a una malignidad. Aquí vemos que cuando se presentan las mutaciones conductoras, que se presentan de forma fenotípica, muchas veces hay una serie de mutaciones facilitadoras que no tienen rasgos fenotípicos. Entonces ya cuando tú encuentras el cáncer, estas pueden tener cientos y miles de mutaciones facilitadoras que antes no se dieron cuenta. Aquí en este gráfico vemos cómo una célula normal tiene que sufrir una serie de mutaciones para pertenecer a lo que es la célula cancerígena. Ya establecido, entonces el tumor evoluciona y progresa durante su expansión y va entonces a lo que es la selección darwiniana, que también, como mencionó la profe, es mediante la adaptación. Sobreviven las que se adaptan. Ok, le tenía una pregunta con esto, pero me parece bueno. Al principio, como se dijo, las células son genéticamente idénticas porque provienen de una célula ya mutada, pero no es tan interesante clínicamente hasta que ésta adquiere una masa de 1 gramo o 10 a la 9 células. O sea, que ha sufrido mínimo 30 duplicaciones. Entonces, cuando este número puede estar sobreestimado, ya que la mayoría de células mueren en el proceso de apoptosis. Entonces, las que sobreviven a la apoptosis van a hacer una competencia sobre los micronutrientes y nichos microambientales. Y entonces, aquellos que ganan van a pertenecer a la célula cancerígena y van a ser sustituidos por sus clones más malignos. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se llama este proceso en conjunto? ¿Quién me dice? Vamos a ver quién ha estado siguiendo a Heidi. Progresión tumoral. Exacto. Lo vieron al principio. Algo muy interesante es que muchos se preguntarán cómo yo sé que son subclones cuando todavía no se han estudiado todos los cánceres. Es que la tecnología nos ha dado un aporte. Por ejemplo, se ha podido estudiar los carcinomas de células renales, que se ha podido secuenciar el ADN de varias mutaciones. Esto nos permite llegar a la conclusión de que hay 2 tipos de mutaciones, que son las mutaciones iniciadoras que vienen de una célula que se va de lo que la célula clonal primera, y después el segundo tipo serían las mutaciones que se van adquiriendo a medida que ellas proliferan y se van moviendo. Esta última nos permite ver lo que son los árboles familiares, que como ven aquí, tienen una similitud con la evolución de los pájaros de los Galápagos que hizo Darwin. Esto, la evolución puede pasar en varios milenios, mientras que la evolución de los tumores puede pasar ya sea en años, semanas, meses, incluso semanas. La selección de las células más dotadas no simplemente nos va a decir cómo va a evolucionar el cáncer, sino también cómo ésta responde al tratamiento. Teniendo en cuenta que principalmente se usa la quimioterapia y muchas veces cuando el cáncer vuelve, esta tiene el tratamiento y por eso entonces es difícil de volver a usar este mismo tipo de tratamiento. Esto lo hace el cáncer todavía más difícil. Después, las aberraciones epigenéticas contribuyen a las propiedades malignas. ¿Por qué? Porque tenemos la metilación del ADN
ella va a silenciar expresiones génicas y modificación de histonas, que ellas van a proliferar o van a silenciar expresiones génicas también. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una aberración de la metilación del ADN, esta puede silenciar el supresor de tumores, mientras que la modificación de histonas puede sobreexpresar la proliferación de las células. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No va a haber un tipo de inhibición y ella va a seguir proliferando de manera más abundante. Este hecho hace que realmente los científicos traten de buscar tratamientos para lo que son las aberraciones epigenéticas. Ahora vamos a hablar sobre algo muy importante, que son los rasgos celulares y moleculares característicos del cáncer. ¿Alguien me puede mencionar esto? ¿En qué consisten esos rasgos? ¿Qué denotan o qué incluyen? ¿Qué idea tuvieron cuando los leyeron? Bueno, yo sé que hay uno que tiene que ver con la alteración del metabolismo celular Muy y bien, que también se evita la apoptosis muy y bien. ay, Dios, se me olvida uno. Que hay como autosuficiencia en lo que serían las señales de crecimiento. Muy bien, esos son 3 diferentes. Muy bien. Pero en general, ¿qué son esos rasgos celulares? ¿Qué permiten ese listado grandísimo de rasgos? Que la célula haga ¿qué? Que la célula gane el control de su división, o sea, que se descontrole. Y además de estar las 4 categorías que dijimos al principio representadas ahí, están genes que ayudan a que sobreviva el tumor y a que pueda imponerse sobre los tejidos normales para que pueda hacer metástasis, para que pueda crear sus propios vasos. Entonces, estos rasgos lo que definen son los pasos que da un tumor para poderse desarrollar desde su génesis hasta su última expresión. Bien. Dale, Heidi. Exacto. Realmente como el cáncer es tan complejo, por ejemplo, tenemos el cáncer de mama que tiene muchas mutaciones, lo que ha permitido estudiarlo es una serie de características que todos los cánceres comparten. Aquí vemos la autosuficiencia de señales de crecimiento. Las células van a tener la capacidad de tener factor de crecimiento, de crecer incluso sin tener factores externos. La insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. Ellas no van a tener algo que evite lo que es su proliferación. La alteración del metabolismo celular. Esto es muy importante. Más adelante se hablará del efecto Warburg. Aquí la célula va a adquirir capacidad de crear macromoléculas porque son necesarias para que ellas tengan el aspecto de célula. Después la evasión de la apoptosis, donde ellas van a evadir lo que es la muerte celular programada. Tienen un potencial ilimitado de replicación. Esta se parece mucho a lo que son las células madres, que ellas van a ir creciendo de manera ilimitada. Una angiogenia sostenida. Al igual que todas las células, estas también necesitan de nutrientes y que se eliminen los desechos. También tienen una capacidad de invadir y metastatizar, lo que crea realmente la muerte de muchas personas y es por factores intrínsecos dentro del organismo. Y tiene una capacidad para evadir la respuesta inmunitaria en el anfitrión. Como ustedes conocen, una respuesta inmunitaria lo que va a haber son células extrañas y la va a tratar de eliminar, pero las células cancerígenas tienen la capacidad de evadirlos. La adquisición de alteraciones genómicas y epigenéticas que confieren estas características como la inflamación del cáncer o alteraciones genómicas, entonces se consideran características facilitadoras porque ellas promueven lo que es la progresión tumoral. En el gráfico vemos cómo están los rasgos celulares moleculares por Halpern a fines de estudio.
perdón, dale una para atrás. Ujú. Esa rueda, chicos, esa rueda es famosa. Bien, le voy a poner nombre para que no se les olvide. Esa rueda se llaman los hallmarks de la carcinogénesis o rasgos celulares de la carcinogénesis de Hanahan y Weinberg. Cuando ustedes escuchen esos dos nombres, automáticamente ustedes tienen que pensar en esa rueda. Entonces, ¿qué representa? Resulta que estos investigadores, que son dos grandes del mundo de la oncología, junto a muchísimos otros, tuvieron la necesidad de organizar el conocimiento acerca de la carcinogénesis de una forma tal que pudiéramos agrupar los mecanismos y de los tumores de la forma más fácil posible y de esa forma poder tratar de impactar con un tratamiento en base al mecanismo. Ustedes saben que, o tal vez no lo saben, se lo comento, que las primeras quimioterapias lo que hacían y se usan al día de hoy. Las quimioterapias convencionales lo que hacen es que matan toda la célula que se está dividiendo. Y entonces vienen los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque si un tumor es una célula que se está dividiendo, lo que se pensaba es vamos a matar todas las que se dividan y eventualmente se van a ir las tumorales también. Pero se van células sanas y vienen los efectos secundarios. Entonces, estas personas se dieron cuenta que de alguna forma, organizando la información, toda la información que hay de todos los tipos de cáncer, que es mucha, podemos tal vez impactar muchos tipos de tumores en base a su tratamiento, a su mecanismo, perdón. Entonces, si por ejemplo, estos tumores utilizan la vía de la autosuficiencia de las señales de crecimiento, vamos todos a agruparlos ahí y vamos a buscar medicamentos que tengan mecanismos similares y que actúen en esta familia de tumores, por ejemplo, o en todos estos tumores que utilizan un mecanismo similar. Entonces, lo que se hace es organizar toda la información y de toda la información disponible se sacan estos hallmarks. Y vamos a ir estudiando uno a uno poco a poco, no con la profundidad que a mí me gustaría, sino que va a ser un breve repaso de cada uno, lamentablemente por la cuestión del tiempo, pero en su libro está muy bien explicado cada uno. Entonces, cada casilla de estas que ustedes ven en esa rueda representa un mecanismo. De nuevo, hay 4 mecanismos básicos, que son las 4 familias de genes que el tumor tiene que mutar, y luego entonces vienen otros que son para el crecimiento, la angiogénesis, la disminución de la apoptosis, la invasión y la metástasis, todos esos son mecanismos adicionales al crecimiento. Pero para que la célula se dañe, 4 categorías básicas, que son la número 1, la autosuficiencia en las señales, que esos son los oncogenes. Número 2, insensibilidad a las señales inhibitorias, que ese es el daño de los supresores. Número 4, evasión de la apoptosis, que eso es los genes reguladores de la apoptosis. Y número, ¿dónde está? No lo veo. Bueno, ahí no está representado, pero es el daño de los genes reparadores, que quiere decir incapacidad para reparar su ADN. Bien, entonces que en la ruedita está en gris hacia abajo, como a la hora 5, que tiene una cadena de ADN. Ujú. Ese es el daño de los reparadores. Entonces, cada uno de esos representa un mecanismo que utiliza una célula para convertirse en tumoral o para que el tumor se desarrolle. Bien, con la intención puramente aplicada a tratar de conseguir un tratamiento. Entonces, en la PPT que yo tengo en el aula de este tema, ustedes van a ver que esa rueda está en 2 momentos. Está así y luego se ve con unos recuadros por fuera, que son las categorías de medicamentos que se utilizan en cada step, en cada recuadro. Bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es la autosuficiencia de señales de crecimiento, los oncogenes. Tenemos los protooncogenes, que estos van a ayudar con la proliferación celular, o sea, con factores de crecimiento, factores de receptores, de señalización, pero cuando estas sufren una mutación, se van a convertir en oncogenes. Al final, los oncogenes van a codificar oncoproteínas. Entonces, para entender más esto, debemos
recordar cómo es que funciona fisiológicamente lo que es el receptor de crecimiento con todo su proceso. Primero tenemos un factor de crecimiento que va a activar el receptor de crecimiento. A su vez, el receptor de crecimiento activa proteínas de señalización que pasan por el citoplasma hasta llegar al núcleo para lo que es la transcripción de ADN. Esto se ve regulado y permite también regular la división celular. Y también, juntamente con esto, ocurren una serie de mutaciones en las células donde van a adquirir características para su desarrollo óptimo. Aquí en este recuadro vemos algunos factores de crecimiento con sus genes, o sea, de forma normal, y cómo estos se relacionan con algunos tipos de tumores. Las oncoproteínas realmente son muy importantes. ¿Por qué? Porque no solamente la célula va a tiene el ADN, sino también que necesita de citoplasma, de organelas, para ser una célula. Entonces las oncoproteínas van a ayudar con esto, alterando el metabolismo, que como vieron anteriormente son uno de los rasgos característicos de los tumores. Ahora vamos a hablar de la proliferación. Se escucha mal, profe. Heidi, te estamos perdiendo. Te perdimos cuando entramos a este tema, a este slide. Creo que se frizó. Ya. Ahora te oímos. La presentación la vemos, es que no te oímos. Entonces, recapitular que lo que ella va a hablar es el primer hallmark, que es autosuficiencia en señales de crecimiento. Este está a cargo de una categoría de genes que son los protooncogenes, que cuando se dañan se convierten en oncogenes. Bien. Para no volver a interrumpir ahorita, recalcarles a ustedes que un protooncogen, esa es como la categoría general, ¿verdad? Un protooncogen es un gen que se encarga de que la célula crezca, se divide, produzca, secrete, metabolice. Es un gen que se encarga de que la célula esté viva, bien, o sea, de que la célula crezca, de que la célula esté activa. Cualquier no, pero los genes que están en esa categoría se encargan de esas funciones. Hay muchísimos genes dentro de esa categoría. Bien, todos los que hacen que una célula se divida ante un factor de crecimiento entra dentro de esa categoría. Y cuando un gen de esos se daña, se muta, porque son genes completamente normales, una célula los necesita para poder existir. Cuando un gen de esos se muta, se pierde el control y ese gen está hiperactivo, está todo el tiempo funcionando y eso hace que la célula se divida más, crezca más, produzca más, o sea, pierda su control. Y entonces en ese momento se llaman oncogenes. Bien, y el producto de un oncogen es una oncoproteína. La oncoproteína es la forma, acuérdense que un gen se expresa por su proteína. Bien, o sea, la función celular de un gen va a ocurrir gracias a que él se transcribe en proteína. Bien, entonces un oncogen de la misma forma se va a transcribir en proteína, pero para diferenciar una proteína normal de una proteína mutada, entonces le llamamos oncoproteína. Y las oncoproteínas son las que definen que el tumor crezca y crezca. Y ustedes van a ver mucho ese término en el capítulo. ¿Ok? Dale, Heidi. Ya con la introducción de la profesora, vamos a hablar de lo que son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento de las células generalmente son de acción paraclina, o sea que las células necesitan de un factor de crecimiento para proliferar y esto va a ir de una célula a otra. ¿Pero qué pasa? Las células cancerígenas tienen la habilidad de tener este factor de crecimiento para ellas mismas, creando una acción autocrina. Entonces, esta es la célula, tiene su factor de crecimiento ella misma y ella va a ir creciendo. Aquí vemos un ejemplo que son los glioblastomas, que son de los tumores cerebrales, donde el factor de crecimiento derivado de
plaquetas, tiene su tirosina-sinasa de receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Así también los sarcomas tienen el factor de crecimiento transformante alfa y el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Aquí vamos a escuchar mucho sobre la tirosina sinasa porque es la que más se relaciona con la mayor cantidad de cáncer. Luego tenemos los receptores de factores de crecimiento. Como ya vimos fisiológicamente, estos van a necesitar la activación por el factor de crecimiento, pero cuando ellos están mutados, ellos pueden estar activados incluso sin tener este factor. Aquí podemos tener tres tipos, pueden presentar tres tipos, como son las mutaciones puntuales, el reordenamiento génico y las amplificaciones génicas. Vamos a ver unos ejemplos clínicos a continuación. Tenemos activación en ausencia de ligando. Aquí vemos mutaciones puntuales en el gen ERBB1 que codifica al receptor de crecimiento epidérmico. Se relaciona mucho con lo que son los adenocarcinomas del pulmón. También vemos la sobreexpresión de los genes que codifican los receptores, como la sobreexpresión del ERBB2, que codifica la HER2, que se relacionan con cáncer de mama. Y también el reordenamiento génico, que es por una fusión de EML4 con ALK, también relacionado con los adenocarcinomas pulmonares. Pero bien, ¿por qué esto es importante? Porque realmente los tratamientos en contra del cáncer, lo que van a tratar en este caso, es de inhibir para que no se presente esto de manera mutada. Pero ¿qué pasa? Se han visto resultados en lo que es el cáncer de mama, pero en relación a los cánceres pulmonares muy avanzados, no. Y esto entonces da una preocupación de los científicos porque esto puede afirmar la idea de que realmente las células cancerígenas pueden sufrir mutaciones que lo hagan, que respondan que no respondan de manera como deberían ante los tratamientos, o sea, que tengan una resistencia ante los tratamientos. Entonces, a continuación va a seguir mi compañera Loren Pérez. Bien, ahora yo voy a continuar hablando de los componentes distales en la vía señalizadora de los receptores de tirosina sinasa. La activación... Ay, no tengo la cámara encendida. Ay. A ver, espérate, que no se me... ¿Tú puedes compartir otra vez, Ruth? Te voy. Ustedes me pueden, por favor, antes de arrancar ahí, ponerme ese cuadro amarillo que pusimos ahorita para yo hacer una aclaración. Ahí, 2 minutos, sí. No, le está dando para atrás. Ahí. Miren. Primero, la respuesta a la pregunta es que sí, que ese cuadro va. Es lo primero. Eso siempre surge. Esa pregunta todos los trimestres me la hacen. Eso no se queda. Y ya como no me la hacen, yo se lo digo. Pónganle un asterisco. ¿Por qué el cuadro va? Porque es muy importante para clasificar a los oncogenes o a los protooncogenes en este caso, porque acuérdense que el oncogen es lo dañado de un gen normal, o sea, la contraparte dañada de un gen normal. Pero para poder entender ese cuadro, me voy a permitir robarles un poquito la pantalla. Déjenme ver si la devuelvo ahora. Entonces, cuando ustedes están evaluando, ok, están viendo la pizarra, ¿verdad? ¿Ven la pizarra, chicos? Sí. Ok. Sí, pero... Cuando ustedes piensan en una célula, imaginémonos que tenemos esta célula, ¿verdad? Vamos a dibujar el núcleo. Perdón. Aquí está. Cuando tenemos esto, ¿dónde está? Anotar. Ok.
Entonces, ¿cómo funciona una célula normal? Ustedes van a tener un receptor aquí en la superficie, que es un receptor de un factor de crecimiento. Ese receptor se va a activar cuando llega su ligando. El ligando es el factor de crecimiento. Una vez llegue ese ligando, se activa el receptor va a activar una serie de segundos mensajeros, que son proteínas que están en estado inactivo esperando ser activadas. Y esos segundos mensajeros, como vamos a ver ahorita, forman una cascada que generalmente termina en el núcleo. En el núcleo van a funcionar como mitógenos o como factores de transcripción para hacer que el ADN se transcriba y se produzca un mensajero y que ese luego se traduzca en la síntesis de una proteína. Bien, que sería el resultado final. Vamos a dibujar una proteína aquí. ¿Ok? Esa proteína va a hacer que la célula se divida, que la célula secrete, que la célula... Acuérdense que la proteína es la que hace que la célula haga las cosas. O sea, lo que el gen quiere que ocurra, la proteína es que lo hace ocurrir. Entonces, todo eso que ustedes ven ahí, cada uno de esos pasos está dominado por un protoncogen. El factor de crecimiento es una proteína producto de un protoncogen. El receptor del factor de crecimiento es una proteína producto de un protoncogen. Cada uno de los segundos mensajeros lo mismo. Si su función es hacer que la célula crezca, es una proteína producto de un protoncogen. Entonces, en cualquiera de esos pasos se puede dañar la vía. Y si, por ejemplo, la vía se daña aquí, digamos que se daña aquí en el receptor, lo que va a suceder es que ya el receptor no va a necesitar que venga el ligando para que se active la vía hacia abajo, para que se active la cascada. Él va a estar constantemente mandando señales hasta acá, bien, hacia el núcleo, sin necesidad que haya un factor de crecimiento. ¿Y cuál es el problema de eso? Que quien regula todo es la proteína, por ejemplo, el factor de crecimiento. Imagínense que en ausencia de herida, el fibroblasto decide empezar a producir colágeno. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Entonces, ¿cuál es el factor de crecimiento para el fibroblasto? El factor de crecimiento fibroblástico. Si no hay factor de crecimiento fibroblástico, se supone que el fibroblasto no tiene que producir colágeno. Imagínense que el receptor está dañado. Aunque no hay ligando, el receptor está dando la señal para abajo. Entonces esa célula se está dividiendo y está produciendo colágeno. Eso es lo que sucede en las neoplasias. Imagínense que en vez de suceder ahí arriba, suceda aquí. Todo está bien, el ligando se está uniendo al receptor, el receptor le está dando la señal al segundo mensajero, perfecto, pero además de la señal normal, ese punto donde se dañó, ahí, está hiperactivo. O sea que él se expresa con la señal o sin la señal, no importa. ¿Cuál va a ser el resultado? El mismo, que va a estar señalizando hacia abajo la cascada y entonces va a seguir mandando la señal. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué se busca con conocer dónde está interrumpida, dónde está dañada la cascada? Se busca identificar un medicamento, un abordaje terapéutico que rompa esa señal. Por ejemplo, si yo sé que ahí se dañó, yo voy a bloquear aquí abajo. ¿Por qué ahí abajo? Porque de ahí para acá está bien. Bien. Sin embargo, esta proteína que está dañada está mandando la señal para abajo. Entonces yo lo voy a bloquear inmediatamente inferior. ¿Ok? Eso es la forma de tratar de conseguir un medicamento que sea específico para un tumor, contrario a una quimioterapia que voy a matar todas las células. Solamente yo alteraría las células que tienen ese daño. Bien, porque ya yo identifiqué que las células de ese tumor en particular tienen ese daño. Y ese medicamento funciona para esas células. Entonces, ¿que esto funciona 100% de las veces? No. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en los próximos slides, las vías se entrecruzan. Entonces, yo puedo tener otra vía paralela que venga por aquí y termine en el mismo punto. Entonces, si no se me activa por un lado, se me puede activar por el otro. Pero la idea es uno ir tratando de descifrar las características moleculares del tumor para tratar de ir bloqueándole las vías por las cuales el tumor crece.
Ok, entonces ahora sí, pónganme por favor el cuadro que tenían para explicárselo, para que vean que realmente es fácil. Y si me lo pueden acercar con la lupita, que debe de estar por ahí abajo en la esquina. Ahí, exactamente. Entonces vamos al primer cuadro. Si ustedes se fijan, esto está dividido por categorías. La línea gris es la categoría del gen y luego aquí están los nombres. Bien, y aquí las abreviaturas, que es lo que más vamos a utilizar. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a coger, este es el factor de crecimiento, ese es el primero, es el ligando, el que viene. Factor de crecimiento fibroblástico, el que hablábamos, por ejemplo, el 3. El 3 está amplificado, ese es el tipo de daño principal en los tumores, en el cáncer de estómago, y en el de vejiga y en el de mama, ya, y de hecho también, bueno, en el de vejiga, en el genitourinario. Y de hecho ya hay un medicamento que lo inhibe. Bien, que inhibe su receptor, inhibe el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3. ¿Qué significa amplificado? Voy a rayar aquí mismo. Resulta que un gen, si se fijan, esto que está aquí, son los mecanismos por los cuales los genes se dañan. Uno que ustedes conocen muy bien es una mutación, en donde hay un cambio, un par de bases que le cambia el sentido a la proteína resultante. Y esa proteína puede no hacer nada o puede ser una oncoproteína que hace que la célula se divida. Bien, ahora, ¿qué significa? Y ustedes conocen translocación. Cuando un gen se cambia de un sitio a otro, puede ser que en ese nuevo sitio adquiere unas capacidades superiores para que la célula se divida. Bien, o sea, pierde el control de alguna forma porque ha dejado atrás un mecanismo regulador y en el nuevo sitio de la translocación empieza a transcribirse como loco. Y entonces la célula se divide. Esos son mecanismos para que se activen los oncogenes. Ahora, hay estos dos, sus términos se parecen mucho, pero tienen una diferencia básica. Les comento que cuando nacemos con 2 alelos de cada gen, uno de papá y uno de mamá, ¿verdad? Cada gen tiene 2 alelos. Se supone que eso va a dar igual a X número de una proteína. Digamos que es un receptor de superficie. Entonces tenemos nuestra célula que tiene este receptor que es producto de esos genes. Cuando el gen está amplificado, significa que en vez de yo tener, por ejemplo, en uno de mis alelos, X pares de bases, el gen va a estar aumentado. O sea, yo voy a tener mayor número de copias del gen. ¿Qué va a pasar con eso? Que eso, cuando se esté leyendo, en vez de producir estas cantidades normales del receptor, yo voy a tener mayor cantidad del receptor porque tengo mayor cantidad de ADN que se va a estar leyendo. Bien, eso es amplificación. ¿Cuál es la diferencia con la sobreexpresión? La sobreexpresión sería que yo tenga, ahora cómo quito esto, voy. Que yo tenga solo 2 alelos, pero que se lean más de la cuenta. Al leerse más de la cuenta, voy a tener el mismo resultado. Eso es lo que se llama sobreexpresión. Bien, entonces, en vez de que esos 2 alelos me produzcan X cantidad de proteína, se van a leer tanto, la misma cantidad normal. Si yo le hago un análisis cromosómico, genético, está normal. El problema es que se está leyendo más de la cuenta. Bien, eso es sobreexpresión. El resultado al final es similar. Bien, yo voy a tener mayor cantidad de receptor. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo mayor cantidad de receptor? Que se va a unir mayor cantidad de ligando y eso va a hacer que la célula se divida más rápido o en mayor cantidad. Bien, entonces, los oncogenes son genes que regulan el crecimiento, que generalmente de esos 2 alelos voy a tener un aumento en la proteína que producen. Puede ser por sobreexpresión, como yo le dije, se lee más, o por amplificación, o sea que tengo mayor número de copias, o por mutación, o por translocación y muchos otros mecanismos. Esto
para mí, no tienen que memorizárselo de la tabla. Yo lo que quiero que ustedes entiendan qué significa cada cosa y por qué ese mecanismo está ligado al desarrollo de tumores. Para que cuando ustedes vean gen sobreexpresado, ustedes digan, ah, el mecanismo es un oncogen. O cuando ustedes vean un gen amplificado, ustedes digan, ah, el mecanismo es un oncogen. Porque, ¿qué pasaría si por el contrario se sobreexpresa un gen reparador del ADN? ¿Hay tumor? ¿Ustedes creen que hay tumor si se sobreexpresa un gen reparador? Sí, no. No, porque Ya. voy a tener muchos genes mucha proteína reparadora. Y si tengo mucha proteína reparadora, la célula no pierde control porque yo estoy reparando. Es positivo. Tener muchos genes reparadores es positivo para la célula. Ahora, si se pierden los genes reparadores, ahí sí hay tumor. Entonces, fíjense cómo cada categoría de genes tiene su mecanismo por el cual se daña. Si yo tengo muchos oncogenes, significa que la célula se va a dividir mucho. Pero si yo tengo muchos genes supresores, significa que la célula no se divide. Por eso, ese mecanismo de sobreexpresión y amplificación está relacionado a los oncogenes, no a los supresores. No sé si me doy a entender. El oncogen es el acelerador de la célula y el supresor es el freno. Si yo tengo mucho freno, la célula no se divide, ¿verdad que no? Porque es un supresor. Pero si yo tengo mucho acelerador, sí. Entonces, la célula siempre tiene ese equilibrio. Pero para que la célula se pueda descontrolar, tú tienes que tener las dos cosas. Tú tienes que tener falta de freno y el acelerador pisado. ¿Por qué? Porque no importa si tú pisas el acelerador. Si tú tienes unos buenos frenos, si tú tienes una emergencia de un carro bien ajustada, el carro no se va a mover. Entonces tú tienes que perder el freno y pisar el acelerador. Y estos son los aceleradores. ¿Hasta ahí vamos? Yo espero que sí. Ok. Entonces, esa tabla le sigue comentando. Ya estos son factores de crecimiento, o sea, el ligando. Estos son los receptores del factor de crecimiento. Y ahí vamos a ver el EGFR, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es muy importante en el adenocarcinoma de pulmón. De hecho, hay un tratamiento que es muy efectivo contra el cáncer de pulmón que se identificó cuando se identificó esa mutación. Luego tenemos este otro, que es igual de importante, el receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico, también llamado HER2, que está sobreexpresado o amplificado también, cualquiera de los dos mecanismos, en el cáncer de mama. Bien. Y también tenemos un tratamiento. ¿Qué otro es importante de los que vamos a ver? Ve subiendo poquito a poquito. Vamos a ver en patológica 2, el c-KIT. ALK también lo vamos a ver en pulmón, y esos son receptores. Luego viene otra categoría. Ponme esta categoría que está aquí. Súbela. Los segundos mensajeros. Proteínas que participan en la traducción de señal. Y aquí tienen esta gran familia que es muy importante, KRAS, HRAS y NRAS. Y estos tumores que son muy frecuentes e importantes. Fíjense que todos tienen que ver con mutación del gen. Luego tenemos que ustedes lo van a aprender mucho en hematología, porque es un gen que generalmente está ligado a leucemias y a linfomas. Perdón, que se asocia a melanomas, muy frecuente causante de melanomas, y también lo van a ver en estos dos en hematología. Luego tenemos proteínas del núcleo, que también pueden dañarse, y esas son sumamente potentes porque están cerquitas del ADN y lo hacen que se divida, como por ejemplo el MYC, que también lo vamos a ver muy ligado a tumores hematológicos. Y luego aquellas proteínas que se encargan de que la célula entre y progrese en el ciclo celular, las ciclinas. Si se acuerdan del ciclo celular, estaban las ciclinas y estaban los inhibidores, ¿cómo es? Ay Dios, sinasas dependientes de ciclinas, los CDKs. Entonces, bueno, y aquí estaba. Entonces, también si tú tienes una célula que está obligada a ciclar, es una célula que se va a dividir más rápido. Entonces, ahí le dejo el cuadro. Espero que con el grafiquito que le hice puedan entender las categorías
Y luego en el texto va a ir explicando cada categoría y algunos ejemplos de las categorías para que ustedes vayan profundizando, que creo que es lo que Loren va a hacer ahora, que nos va a hablar de unas cuantas, brevemente. Gracias. Pueden seguir. ¿Alguna pregunta? Porfa, pregunten, no se queden con duda. Bien. Ok. Entonces, ya con la introducción que la profe hizo, vamos a abundar un poquito más de cada una de estas. Cuando hablamos, vamos a hablar ahora de los componentes distales en la vía señalizadora de los receptores de la tirosina sinasa. Bueno, la activación de este receptor de la tirosina sinasa se encarga de estimular la RAS y a su vez va a estimular dos ramas especializadas, que son la cascada de las proteínas quinasas activadas por mitógenos y la vía de fosfoinositol 3 quinasa, AKT. Estas dos vías son muy importantes y estas en muchos casos son las más afectadas por mutaciones. Siguiente. Okay. Cuando hablamos de las mutaciones de RAS, las RAS son unas proteínas que pertenecen a una familia de unas pequeñas proteínas G. Normalmente estas proteínas se encuentran en la membrana y estas se unen a nucleótidos de guanosina. Estos nucleótidos pueden ser el difosfato de guanosina como el trifosfato de guanosina, que les voy a explicar cuándo está unida a cada nucleótido. Quiero hacer una pregunta antes de continuar, y es que si ustedes saben cuáles son los genes que se conocen de la proteína, cuáles son los genes que se conocen de la familia RAS en especies humanas. HRAS, KRAS y NRAS. Sí. Ahora, sí. mi pregunta la mía. ¿Qué significa RAS? RAS no sé, pero sí podría decirle qué causa cada una porque lo vi en el cuadro. Ok, pero si se aprenden de dónde viene el nombre del gen, no se lo olvida jamás. Hay algunos que vienen de Drosophila y ahí se complica la cosa. Pero este fue el primer oncogen que se describió, o sea, que se identificó, que se le conoció la vía y que se asoció a una neoplasia. En este caso, la neoplasia que se observó fue el sarcoma de la rata. Así es que rat significa rat sarcoma. Bien. Y luego se identificaron muchísimos integrantes de esta familia RAS. Entonces está el HRAS, el KRAS y el NRAS. H y K son las primeras iniciales de las personas, del investigador que los describió. Uno es Kirsten y el otro no me acuerdo. Y el N es la inicial del tumor al que más frecuentemente está asociado, que es el neuroblastoma. Entonces, si se lo aprenden así, más fácil. Seguimos. Entonces, no, déjame el anterior, exacto. Bien. Entonces, estas proteínas normalmente se alternan de una forma de descanso o quiescentes, que en estos cuando están unidas a los nucleótidos cuando están unidas al difosfato de gluosanina, y cuando están en una forma activa, ellas de transmisión de señales activas, estas están unidas al trifosfato de gluanosina. Entonces, para que estas proteínas cambien de un estado activado a un estado inactivo, ellas deben de ser estimuladas, o bueno, sobre ellas debe actuar lo que es la GTPasa. Que a la vez esta GTPasa va a aumentar por acción de las proteínas activadoras de la GTPasa, denominadas GAP. Entonces, las GAP lo que se van a encargar es de impedir que ocurra una actividad incontrolada de los que son las RAS. Okay. Cuando estas proteínas mutan, ellas van a carecer de la actividad de la GTPasa. Y por tanto, estas estarán bloqueadas en la forma de la unidad de la GATP, o sea, ellas estarán bloqueadas en su función.
y lo que esto va a conducir a que haya una proliferación celular. Entonces, estas mutaciones se pueden ver en el 90% de los adenocarcinomas pancreáticos, ocurre en las glándulas secretoras, y de los colangiocarcinomas en un 90% también. En un 50% en los cánceres de colon, endometrio y tiroides, y en un 30% de los adenocarcinomas de pulmón y leucemias mieloides. Un ejemplo, digamos que característico, que fue como la profe mencionó, es cuando ocurren unas mutaciones en la neurofibromina 1, que esta es una GAP codificada por el gen NF1. Y esta mutación se le asocia a lo que es el síndrome canceroso hereditario de la neurofibromatosis familiar de tipo 1. Por lo que se conoce a la NF1 como un gen supresor tumoral que actúa mediante la regulación negativa de la señalización de las RAS. Cuando hablamos de regulación negativa es cuando se va a disminuir la función de este gen. O sea, se va a disminuir su función. Siguiente. Lorent, perdón, ¿tú tienes algún esquema de eso de RAS que tú explicaste? Hay un muy buen esquema en Robbins en donde se ve cómo el RAS, que es el RAS es una proteína que está justo por debajo de la membrana plasmática. Y él es el que recibe la señal del receptor y le da la señal a la cascada, activa la cascada de segundos mensajeros. El RAS es uno de los oncogenes más potentes que se conocen. Y todavía no se ha identificado un tratamiento dirigido contra él por una serie de... Exacto, sí, eso yo lo voy a mencionar. Entonces, pero siempre es bueno cuando uno va a explicar cosas tan complejas y que ustedes no tienen un conocimiento previo o que tienen muy poco, poner un esquema, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, la gente se ubica dónde está y qué hace. Entonces, tú estabas hablando que si se activa, que si el gen AS y todo eso. Entonces, la idea es que el RAS, para activarse, adquiere un ATP y entonces lo señaliza hacia el mensajero, porque con esa molécula de fosfato adicional, ella va a activar al siguiente en el eslabón y así van a ir activándose en cascada con esa molécula de energía que se le va a ir pasando de una proteína a la otra. Entonces, el problema viene cuando no hay nadie que inhiba a que el RAS se active. Entonces, el RAS nunca va a liberar la molécula adicional de energía y va a quedarse constantemente mandando la señal, activando y activando y activando. Entonces, ¿quién controla RAS? Lo controla el receptor. Si el receptor está dañado, también le va a mandar la señal. Si además hay mucho ligando, también le va a mandar la señal, pero a veces es el mismo RAS que está dañado, que el ligando está bien, el receptor está bien, y RAS está dañado, entonces como quiera seguir mandando la señal. Ok. Sí. Sí. Yo entonces le agregaré el esquema, profe. Siguiente, por favor. Entonces, también están, o sea, hay otros factores que que se encuentran también en la vía señalizadora de los receptores de tirosina sinasa que pueden verse afectados por mutaciones. Uno de ellos son las mutaciones de los BRAF. Los BRAF son unas proteínas son proteínas sinasas que están formadas de los nucleótidos serina y tronina. Y estas también se encuentran en locaciones proximales en varias vías de la MAP sinasa. Estas mutaciones normalmente se encuentran en el 100% de las tricoleucemias, que es la que ocurre, que también se conoce como leucemia de las células peludas. También está en un 80% de los nevos benignos, que la forma en la que encontré, profe, de definirlo, los nevos benignos, fueran como si... son como lunares, pero no sé si se pueden definir como tal. O sea, la apariencia de estos son como lunares en la piel. Y en un 60% de los melanomas. También existen mutaciones de otros niveles de la familia de los MAPK,
que estas solo se van a ver representadas cuando afectan factores que estén situados cerca del vértice de la cascada RAS MAPK. Cuando hablamos de las mutaciones de las proteínas de la familia de la fosfoinasa 3, la fosfinasa 3 quinasa. No, fosfatidil, inositol, 3 quinasa. Fosfatoinositol 3 quinasa. Cuando hablamos de estas son muy comunes en determinados cánceres. El PI3K, para no mencionar el nombre largo, es un heterodímero que está compuesto por una subunidad catalizadora y una subunidad reguladora. Y estas, en condiciones normales, es reclutada por la activación de los receptores de la tirosina sinasa. Y esta se dirige hacia complejos de proteínas señalizadoras que van asociadas a la membrana citoplasmática. Esta proteína se encarga de activar una cascada de sinasas de serina treonina, como es la AKT, que esta va a tener múltiples sustratos, como lo pueden ver en la diapositiva. Está la mTOR, que esta es activada por la AKT, y esta se va a encargar de la estimulación de la síntesis de las proteínas y de los lípidos. La BAD es una proteína proapoptótica que está inactivada por la AKT, y esto lo que va a hacer es que va a incrementar la supervivencia celular. Y también están los factores de transcripción FOXO, que estos lo que van a hacer es que van a activar genes que fomenten la apoptosis. Así como la profesora mencionó hace un rato, es que se ha sido, por así decirlo, imposible elaborar los que son los tratamientos dirigidos y específicos contra estas proteínas, especialmente la RAS, ya que estas tienen una estructura sumamente compleja o caprichosa, como lo define en el libro, que hace imposible que se pueda, o sea, su forma de señalización hace que sea muy difícil que estas proteínas se puedan inhibir a través de un fármaco. Pero sí se han conseguido tratamientos para inhibir la BRAF, especialmente en los melanomas avanzados, ya que estos son los que albergan mutaciones activadoras de este gen, de las proteínas BRAF. Entonces, de aquí surge también lo que es la adicción oncogénica, y es porque si no ocurre una mutación de la BRAF, estos no podrán o sea, ¿cómo digo? No poder aceptar lo que es o tomar acción sobre lo que es responder a los inhibidores de la BRAF. Entonces, de aquí nace lo que es la adicción oncogénica, que eso ocurre cuando varios fármacos se encargan de inhibir, o sea, es la forma en la que algunos tumores que contienen distintas anormalidades genéticas parecen ser dependientes del oncogen para que se puedan proliferar y desarrollar la supervivencia. Es como ocurre con los inhibidores de BRAF. Es básicamente cuando se van a acumular mutaciones oncogénicas que van a funcionar de forma sinérgica para que la célula pueda dividirse más, y eso entonces hace que el tumor crezca más rápido. Déjame ver qué otros oncogenes tú tienes, porque creo que estas cosas podemos leerlas y podemos entenderlas en el libro. No me interesa que se aprendan con detalle cada mecanismo. El de RAS sí, porque es muy importante, pero el resto de la familia, ya con lo que explicamos en el cuadro, creo que hasta ahí es suficiente. Y sí que sepan dónde está mutado, por ejemplo, el BRAF, el PI3K, cuáles son los tumores que más frecuentemente están asociados. Y que sepan que son oncogenes y que pertenecen a la cascada de señalización. Sigue un poquito más adelante, porque me gustaría que llegáramos a los supresores el día de hoy. Este es otro, voy a dar un breve preview. Este es
ustedes lo van a ver mucho en hematología, por eso hoy lo vamos a dejar un poquito por un lado. Pero este es un ejemplo de cómo una traslocación puede dar origen a un oncogen. Y era lo que yo le decía ahorita, se va a traslocar una porción del gen BCR, que es el más pequeño, a la BL. Entonces, cuando lo hace, deja atrás su porción reguladora y asume la regulación bajo el control del ABL. Entonces, perdón, el ABL se va al BCR y entonces en ese momento se va a transcribir constantemente esa proteína y va a hacer que en este caso, que son linfocitos los que sufren esta mutación, se proliferen y se produzcan neoplasias hematológicas. Entonces, esto es muy común, se llama una traslocación BCR-ABL y hace que las células ganen capacidad proliferativa. Hasta ahí, hasta esa profundidad, necesito que lo entiendan. Sigue, Loren, a ver qué otra cosa. Pero puedo... ok. Sigue, ese también lo van a ver en hemato. Estamos ganando tiempo. Háblame de ese, cuéntame. Ok, perfecto. Entonces, todas las vías de transcripción de las traducciones de las señales van a converger en el núcleo, que es en donde se activan las expresiones de los genes que se encargan de dirigir el avance ordenado de las células por el ciclo mitótico. Como consecuencia final, se va a tener lo que, o sea, debido a cuando se desregulan estas vías señalizadoras, lo que se va a obtener es una estimulación inapropiada y continua de los factores de transcripción nucleares, que esos son los que van a impulsar a los genes favorecedores del crecimiento, lo que va a producir una autonomía en el crecimiento. Además, los factores de transcripción que abarcan los productos de los protoncogenes son el MYC, el MYP, el HUM, el POS y el REL, siendo el MYC el que participa más en los tumores humanos. Entonces, el protoncogen MYC es expresado por casi todas las células eucariotas y es un gen de respuesta precoz e inmediata, y estos son inducidos de forma rápida y pasajera por la señalización RASC y MAPK que se habló al inicio. Después de la estimulación de las células quiescentes por factores de crecimiento. Sabemos que las células están quiescentes cuando están, por así decirlo, en reposo y no han entrado en el ciclo. Entonces, no se conoce muy bien cómo es que las MYC fomenta el crecimiento normal y neoplásico de la célula, pero se han comprobado que las MYC intervienen en lo que son distintas actividades que tienen que ver con el crecimiento neoplásico de la célula. Ya que este oncogen contribuye a la desregularización del crecimiento celular. Entonces, voy a mencionar algunos de cómo este oncogen actúa en distintos genes, como es en los genes Diana del MYC, que algunos de estos genes pueden ser la ciclina D, que estas van a participar de forma directa en la progresión del ciclo celular. También el MYC potencia el ensamblado de los ribosomas, que son los requeridos para la síntesis de las proteínas, ya que este oncogen regula el aumento de la expresión de los genes del ARN ribosomal y también del procesamiento de este mismo ARN ribosomal. También estos ARNs contribuyen a lo que es la generación de productos intermediarios del metabolismo para la formación de macromoléculas como son el ADN, las proteínas y los lípidos. Y por último, que es por una de las, el linfoma de Kurbik caracteriza por una traslocación cromosómica, que si tú le puedes dar la siguiente se verá la imagen. Perdón, hay que corregir ahí, no es Kurbit, es Burkitt. Ok, lo siento. Okay, sí, es verdad, Burkitt. Entonces, el linfoma va a afectar a lo que es al MYC. Como pueden ver, en el cromosoma 8 está el oncogen MYC y en el cromosoma 14, en su forma normal, está el gen IG. Entonces, habrá una translocación que, como dijo la profe, es cuando hay un intercambio
o sea, hay un intercambio. El oncogen MYC va a pasar a estar en el cromosoma 14 y el gen IG va a estar en el cromosoma 8. Y Perdón, de la inmunoglobulina, o sea, de los anticuerpos. bien, y entonces esto va a provocar un aumento de la proteína MYC, que a su vez aumentará la expresión de los genes que van a favorecer, el crecimiento. Siguiente. El MYC también regula lo que es el alza de la expresión de la telomerasa, que esto es lo que va a contribuir a que se sigan replicando indeterminablemente las células cancerosas. Y también estas actúan de forma conjunta para reprogramar las células somáticas hacia células madres pluripotentes. Que aquí es donde esta es la explicación de por qué las células cancerosas, se le atribuyen la característica de la troncalidad, que este es un aspecto en el que, esto consiste en que las células cancerosas se van a poder reprogramar y podrán dar origen a otras células. Entonces, fíjense cómo el MYC es un potente oncógeno, porque regula la transcripción, o sea, él está dentro del núcleo y él es que hace que el ADN se transcriba, o es un factor de transcripción muy importante, porque hay otros. Pero tiene tantas funciones, se encarga de que se transcriban los telómeros, de que se exprese la telomerasa para que siempre haya telómero y la célula se pueda seguir dividiendo indefinidamente. Es un factor de transcripción importante para la mitosis, para el crecimiento celular, o sea que cuando MYC se daña, los tumores generalmente son explosivos. Esos son tumores que se dividen muy rápido, que crecen muy rápido, y la célula está constantemente proliferando. Bien, porque es un potente oncogén. Y lo encontramos en muchísimos tipos de tumores, ya sea al inicio como una mutación conductora, o sea, una mutación que inicia el proceso de la carcinogénesis, o a medida que el tumor se va desarrollando como una mutación pasajera, que son las que van apareciendo a medida que el tumor va dividiéndose y va adquiriendo mutaciones, como hablábamos al principio. Entonces, creo que hasta ahí es la parte de oncogenes, ¿verdad que sí, Loren? Sí, ok. Sí, profe. Perfecto. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes aborden temas tan complejos, traten de utilizar la mayor cantidad de gráficos y la menor cantidad de letras, porque de esa forma se pueden digerir un poco más. Así es que cuando estén en el libro, vayan estudiando no solo el texto, sino que vayan apoyándose en los gráficos que son excelentes, que ustedes van a ir viendo dónde se va dañando la cascada. Recuerden que estos temas son biología celular, pero ahora con cáncer. O sea que tienen que aprender las dos cosas. Bien, entonces ahora viene otro hallmark que es muy importante, que me gustaría que por lo menos lo introdujéramos, porque sé que no nos va a dar tiempo a terminarlo hoy, que son los genes supresores. ¿A quién le toca? A Iván. Vamos, Sí. Iván. Siguiente, por favor. Siguiente. A la para atrás. Yo le voy a hablar sobre la falta de sensibilidad de lo que es la inhibición del crecimiento, que son supresores de tumores. Siguiente, por favor. Entonces, ¿algunos de ustedes saben dónde se encuentran los genes supresores de tumores? Y otro me puede decir cuál es su función. O sea, brevemente, si tienen una idea. Bueno, en cuanto a su función es que ellos inhiben entonces la proliferación celular excesiva. Muy bien. No sé si Y alguien más quiere decir dónde se encuentran o... Estos se encuentran en la célula. Bueno. Dale. Okay. Siguiente, por favor. Entonces, los genes supresores, cabe destacar que para compartir lo que es el material, se habla de lo que es un proto-oncogen, que como ya la profesora en la introducción, el proto-oncogen es lo que acelera el crecimiento celular, mientras que los genes supresores de tumores son los que van a parar el crecimiento celular. Si este no cumple su función o está mutado, entonces, es decir, que no para el crecimiento celular, estos son en lo que es
el desarrollo de un cáncer. Esto también cumple lo que son diferentes funciones, o sea, los genes producen proteínas que cumplen diferentes funciones para trabajar en esto. En primer lugar, inhiben lo que es una expresión de genes esenciales que son para la división celular. O sea, que cuando se anula un gen, entonces esto tiene la capacidad de anular lo que es la división, entonces ya no se va a poder perdón. Estos cumplen lo que es la inhibición de la expresión esencial de lo que es la división celular. Entonces, cuando estos cumplen esta función, lo que hacen entonces, que a su vez anulan el gen. Entonces, valga la redundancia, anula lo que es la división celular. Entonces, por tanto, la probabilidad de que se desarrolle un cáncer. Entonces, eso también cumplen con lo que es la reparación del ADN para que entonces las células puedan dividirse de forma normal. Y que promueve lo que es promueven lo que es la apoptosis, que es cuando estas le dan a las células la capacidad de suicidarse. O sea, cuando las células se ven expuestas a lo que son las células cancerígenas, estas se suicidan automáticamente. Cabe destacar que si una de estas funciones fallan, entonces van a cumplir lo que es un oncogen, o sea, al revés. O sea, estas se van a involucrar con lo que es el crecimiento celular. Siguiente, por favor. Este es un cuadro que yo le puse que es para fines de estudios, si la profe quiere abundar. Claro que sí. Agrégamele la lupita, porfa. Entonces, es el mismo cuadro, acuérdense ponerle su asterisco, pero ahora visto desde los ojos de los supresores. Y si ustedes se fijan, las categorías son un poco diferentes, porque ahora se los clasifica de acuerdo a la función de ese supresor. Empezando por aquellos que se encargan de inhibir las vías de la división celular, las vías mitógenas, y ahí tenemos uno muy importante que es el APC. Luego tenemos los de la neurofibromatosis, el PTEN y el SMAD. Todos esos los vamos a ver a lo largo de este trimestre y del próximo. Luego, inhibidores de la progresión en el ciclo celular. O sea, ya la célula quiere entrar al ciclo, ¿qué hace que se detenga, por ejemplo, en G1 o en S o incluso en G2? Luego viene, y hay uno muy importante que es el RB, el gen del retinoblastoma. Luego vienen aquellos supresores del metabolismo, que para que la célula no crezca. Y eso lo vamos a volver a ver en otro hallmark, porque también inhiben la angiogénesis. Y entonces está uno muy importante que es el BHL, el von Hippel-Lindau. Dale un poquito para abajo, please. Sigue bajando. Luego vienen aquí inhibidores de la invasión y de la metástasis, y está el gen del CDH1. Ese es un gen que es muy importante en cáncer de mama y en cáncer de estómago, porque es el que codifica la caderina E, y si ustedes se acuerdan de la caderina, tiene que ver con la unión entre las células. Si está mutado, las células se sueltan y pueden entonces viajar y invadir otros tejidos, ¿ok? Genes que se encargan de que el genoma esté estable, que esté correcto, que se repare, y ahí está el principal de los protectores, que es el guardián del genoma, que es la P53. Luego están genes reparadores. Los reparadores, los proapoptóticos, los antiangiogénicos, todos esos pertenecen a la categoría de supresores. Aunque existe una categoría para ellos de reparadores, pero están bajo la sombrilla del supresor porque evita que la célula se divida, hace que se repare, evita que sea inmortal, todo eso, por eso entran en supresores. Y entonces aquí tenemos dos reparadores muy importantes, los BRCA, que ustedes saben que se relacionan a cáncer de mama y a otros tipos de tumores, y tenemos también los de los microsatélites, que hay muchísimos, pero ahí están los tres principales, y está relacionado a cáncer de colon, cáncer de endometrio y otros tipos de tumores. Y estos otros que los ponen ahí, que son importantes también, el MEN, sobre todo en tumores de glándulas endocrinas, y el WT1 en el tumor de Wilms o nefroblastoma. Entonces, esas son las categorías principales. Me interesa que se aprendan el nombre del gen, su proteína asociada, en muchos casos es
igual al nombre del gen, o sea que no tienen que complicarse mucho, pero si tú le das para arriba, porque yo le estoy dando al mouse y no se mueve, dale para arriba. Quiero que noten otra cosa. Bien, hasta arriba. Las otras columnas. ¿Cuál es la función? Eso es para que ustedes lo entiendan, pero para fines de examen, ustedes tienen que aprenderse los tumores que se asocian a estos genes. Bien. Entonces, ustedes van a ver que hay dos columnas diferentes. Una que dice familiar y otra que dice cánceres. Para mí, a Robins le faltó poner ahí cáncer esporádico. O sea, no familiar. Que no tuvo nada que ver con herencia, sino que sencillamente apareció. Bien. Entonces, los supresores pueden dañarse de dos formas. O son heredados por mis padres, a mí, en lo que se conoce como la línea germinal, y se asocia entonces a un síndrome, o aparecen dañados a lo largo del camino. ¿Ok? Y esa es la segunda columna, que es lo que yo le digo, pónganle ahí, aunque sea en un PDF escrito, esporádico. ¿Ok? Cánceres esporádicos. Bien. O sea, aquí, lo van a escribir en esta columna. Bien, seguimos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Entonces, esto de lo que hablaba la profe, que existen dos divisiones, de forma heredable y de forma no heredable. Entonces, esto es lo que se confirma la hipótesis de los dos caminos de Knudsen. Entonces, abajo podemos ver lo que es lo que es la forma familiar. La forma familiar es cuando se hereda, o sea, cuando uno de los padres es un agente dominante, autosómico dominante. Esto quiere decir que solamente cabe destacar la mutación de un gen en uno de los alelos, como aquí se presenta. O sea, en el 40% de lo que es que la familia lo tenga, al hacer autosómica dominante, entonces el 50% de los casos de los niños entonces va a nacer con este trastorno, con este enfermedad, mientras que cuando es una forma esporádica, debe de haber mutación en lo que son los dos alelos, o sea, los dos padres deben estar afectados por este gen, como aquí podemos, bueno, yo no tengo el host, como aquí pueden ver arriba. Entonces, uno de los síntomas o signos que puede presentar la persona son que los ojos se tornen muy rojos y causen dolor, mientras que la pupila es de color blanca. Entonces, muchos de los conceptos actuales sobre lo que son los genes supresores tumorales provienen de los estudios sobre el gen del retinoblastoma, como aquí está la patogenia del retinoblastoma, que es por dos fases. Siguiente. No. ¿Ya tú terminaste con ese slide? ¿Me lo prestas? Sí. Ok, entonces, ¿qué decía Knudsen? Knudsen fue una persona que estudiaba el retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor que aparece en la retina generalmente de niños. Es un tumor de infancia. Entonces, él vio que él podía dividir o clasificar a los niños en base a dos categorías interesantes. Él decía, mira, hay un grupo de niños en lo cual este tumor es bilateral. Bien. Entonces él decía, bueno, estos son bilaterales, estos solo son afectan un solo ojo. También él veía que en ese grupo de bilaterales, generalmente el niño era más joven, era más pequeño que el grupo de los unilaterales, que ya eran niños un poquito más viejitos. Pero él también veía que en ese grupo de bilaterales, en la familia habían otros tipos de tumores. A veces eran el mismo retinoblastoma, pero a veces habían sarcomas, leucemias, carcinomas, tumores diferentes. Entonces él decía, este niño tuvo el tumor más joven, lo tuvo bilateral y en la familia hay historia de cáncer. Entonces lo agrupó aquí. Y él dijo que esos eran niños que tenían una forma familiar.
Y luego este otro grupo, niños más viejos, generalmente unilateral y en la familia no había historia. Y él dijo, esto se llama esporádico. ¿Por qué me voy a detener aquí? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Porque es importantísimo que ustedes entiendan la teoría de Knudson o teoría del doble hit. ¿Qué significa esto? Entonces, se supone que nacemos con 2 copias de cada alelo, ya lo dijimos. Una de papá y una de mamá. Me voy a poner aquí, una de papá y una de mamá. Y somos nosotros. Tenemos nuestros 2 alelos normales. Y de ese cigoto que se formó van a aparecer todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo las de la retina, que son estas. Bien, entonces, en la retina va a ocurrir un primer daño y se me va a dañar un alelo. ¿Qué pasa con los supresores? Que no es lo mismo que pasa con los oncogenes. Los supresores, como son tan importantes para la célula, se necesitan dañar los 2 alelos para que se pierda la proteína supresora. ¿Qué pasa en los oncogenes? Tú tienes 2 alelos, se daña uno, ese que se daña está sobreexpresado, o sea que ahora yo voy a tener mucha oncoproteína. Bien, se dañan a la alta, se aceleran. ¿Ok? Los supresores son como los frenos. Para yo perder el control del carro, se me tiene que dañar el pedal, pero se me tiene que dañar la emergencia. ¿Ok? Y generalmente eso sucede en pasos sucesivos, no al mismo tiempo. Primero se daña uno, si se me van los frenos, yo con la emergencia compenso. Bien, cuando se me daña la emergencia, ya el carro se me desboca. Entonces, lo que Knudson decía es que esos pasos generalmente son sucesivos, que primero se afecta un gen, que un alelo, que el otro alelo compensa la función de ese que se dañó hasta que él se daña también. Puede ser por el mismo mecanismo, radiación ultravioleta, cigarrillo, factores dietéticos, virus, 1000 factores. Se dañó el segundo, puede ser por el mismo mecanismo o por uno diferente, pero se perdió la emergencia. Y entonces, y ahí eso es lo que está sucediendo aquí, se desarrolla el tumor. Fíjense que desde de ahí arriba no se desarrolla tumor. Miren la flechita. De ese no hay tumor, ni de ese tampoco. ¿Por qué? Porque tiene un alelo, que es el amarillo, que todavía está normal. Tiene el freno de emergencia. Pero aquí que se dañaron los 2, se desarrolla el tumor. Ahora, ¿qué pasa si uno de mis padres, si uno de los progenitores tiene ya un alelo dañado y es el que me transmite a mí en el cigoto? En este caso sería el padre. Que ese cigoto, que ese nuevo ser, nace con ese alelo dañado en todas las células de su cuerpo, incluyendo las de la retina. Por eso se llama mutación en línea germinal, porque viene desde el cigoto. Bien, y todas las células de mi cuerpo van a tener ese alelo dañado porque vino de mi padre, porque él lo tenía también en línea germinal, su espermatozoide o su ovocito tenía esa mutación. Y el ovocito que se fecundó era el que tenía esa mutación, o el espermatozoide que fecundó era el que tenía esa mutación. Entonces, todas las células de mi cuerpo tienen esa mutación. ¿Eso significa que yo no tengo ese gen, ese alelo? No. Porque acuérdense que tengo una copia que está compensando. El problema viene cuando en la retina de esos niños se le daña la otra copia. Entonces viene el retinoblastoma. O en el hígado se le daña la otra copia y viene el hepatocarcinoma. O en la médula ósea se le daña la otra copia y viene la leucemia, porque el RB es una proteína, como ustedes van a estudiar, que es imprescindible para la división celular, porque es la que controla la entrada al ciclo celular. Si ella se pierde, la célula entra sin control al ciclo celular y se va a estar dividiendo. El RB es la puerta que la bloquea. ¿Ok? Entonces, ¿qué él decía? Esos niños que tenían esa predisposición, que lo presentaban más temprano, que en la familia había más tumores y que eran bilaterales, era porque ya nacían con una copia dañada. Y el segundo hit ocurría más temprano, porque como yo le dije, tienen que darse los 2, pero no necesariamente al mismo tiempo. Puede ser que ocurra uno ahora y otro en 4 años. Pero desde el momento que nace hasta que aparece el primer hit, tal vez pasaban 3 o 4 años, y después el segundo, 4 años más.
sea que esos niños tenían 8 años, estos. Pero como estos ya nacían con el primer dañado, nada más necesitaban el segundo y por eso lo hacían más jóvenes. Por eso los tumores familiares que tienen herencia germinal aparecen en edades más tempranas y se asocian a tumores en otras partes del cuerpo, porque no solo ahí tienen la mutación, la tienen en toda la célula del cuerpo. Ejemplo, el cáncer de mama familiar. Son mujeres, lo que tienen el BRCA, yo sé que ustedes han escuchado hablar de eso, son mujeres que tienen cáncer de mama temprano. ¿A qué se refiere temprano? Que en vez de tenerlo a los 40, 50 años, que es la incidencia mundial más o menos, lo van a desarrollar a los 20 y a los 30. ¿Por qué? Porque sus células de su cuerpo ya tenían el primer hit. Solamente falta que se dañe un alelo que le falta en una célula del cuerpo entero para tener el tumor. Bien. Y al día se producen millones de mutaciones en nuestras células. Pero nosotros tenemos supresores que inhiben ese descontrol y matan esa célula y punto. Pero en esas pacientes, como tienen el supresor dañado, se desarrolla el tumor. El problema el problema es que no solo se desarrolla de mama, sino que también de ovario, y también sarcomas, y también de páncreas, y en el hombre en próstata, porque como está en todas las células del cuerpo, en cualquier momento una se puede zafar. Bien, entonces, esa es la importancia de los supresores. Los supresores, todos se rigen por la hipótesis de Knudson, teoría de doble hit. Pueden adquirirse los 2 hits durante la vida, o sea, nací normal, con mis genes funcionantes, competentes, y luego se daña el primero y luego se daña el segundo durante la vida. Eso es lo que se llama cáncer esporádico y fue la última columna que le enseñé en la tabla. O puedo nacer con un alelo dañado, incompetente al momento del nacimiento en toda la célula de mi cuerpo y adquirir una segunda mutación a lo largo de la vida, no importa el momento, no importa la célula. Obviamente hay algunas que son más propensas, pero está en todas las células de mi cuerpo. Y eso es lo que se llama cáncer familiar o síndrome neoplásico familiar. ¿Ok? Entonces, cuando veamos genes proapoptóticos, genes reparadores, genes supresores, todos se rigen por la hipótesis de Knudson. ¿Ok? Entonces, cierro ahí. Para la próxima clase seguimos rapidísimamente con RB y P53, que son los 2 principales supresores. Y si quieres, solamente menciona el resto, APC, BRCA, así como medio mencionadito rápidamente, porque necesitamos concluir con los hallmarks, y son muchísimos. Recuerden, bueno, hasta aquí voy a parar la grabación.